ustedes. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeras. El día de hoy, mi grupo va a hablar acerca de los riesgos en el mercado. Los integrantes de mi equipo son Almendras Aguilar, Yajaira, Feijo Valdivia, Sergio, Villegas Ibarra, Renzo, y quien les habla, Ashley Calderón. ¿Qué son los riesgos? El riesgo es la probabilidad de que una amenaza evite que una operación se realice de manera correcta. La vulnerabilidad o la amenaza por separado no representa un peligro, pero si se juntan, se convierten en un riesgo. O sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. El riesgo se clasifica en 4: comerciales, financieros, riesgo país y los riesgos políticos. Los comerciales se dividen en 2, que son riesgos por insolvencia y riesgo por resolución del contrato. Y en el caso de los riesgos financieros, son riesgos de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo operacional. Ok, los riesgos comerciales son más específicos. Hacen referencia a la posibilidad de sufrir una consecuencia adversa en alguna operación, siendo el suceso más grave que el comprador no pague. Estas contingencias nacen principalmente del empleo del crédito comercial, que permite a los clientes aplazar los pagos. Esto queda reflejado a efectos contables en las distintas cuentas de clientes, que representan derechos de cobro a corto plazo, con más o menos garantías. Tiene lugar cuando el deudor no procede al pago de las mercancías o servicios recibidos o existen dificultades en la repatriación de los capitales invertidos. Puede ser a consecuencia de una quiebra, suspensión de pagos o fruto de la mala fe de la otra parte. Hay dos categorías en los riesgos comerciales: riesgo de insolvencia o riesgo de cobro, derivado de la insolvencia del importador o de su retraso en el pago, y el riesgo de resolución del contrato, que es la cancelación unilateral de la otra parte del contrato o compromiso de compra. En cuanto a los riesgos políticos, el riesgo político puede definirse como la probabilidad de que un evento político afecte el clima de los negocios. Los riesgos políticos están compuestos por 3 parámetros. El de fuerza mayor, esto quiere decir que está derivado de las situaciones especiales, por ejemplo, las guerras, el terrorismo o las catástrofes. El otro es el riesgo de transferencia. Esto quiere decir que si no se tienen intereses económicos en un país cuyo gobierno congela las transferencias al exterior, en ese caso no pueda pagar o tenga deficiente la balanza de pagos. En cuanto al incumplimiento del contrato, serían medidas políticas de un gobierno que impiden que los socios comerciales cumplan con el contrato. En el caso del riesgo país, este riesgo se refiere a la posibilidad de que un país enfrente su deuda emitida, incluyendo capital e intereses, y bajo los términos acordados. El riesgo de incumplimiento puede provenir en 3 aspectos: riesgos soberanos, riesgo de transferencia y riesgo general. En conclusión, el riesgo país engloba el riesgo soberano, siendo este una parte de las 3 que lo conforman. Tiene que ver con la situación socioeconómica y macroeconómica del país, que puede llegar a impedir el cumplimiento del contrato. Pueden afectar a nuestras relaciones comerciales con determinados países. Se puede ocurrirse la escasez de divisas, el volumen de la deuda externa o el déficit en la balanza de pagos. Bien, con respecto a los riesgos financieros, hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una inversión, debido a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución de capital por una de las partes y la inestabilidad de los mercados financieros. En otras palabras, se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras negativas para una organización. Existen 4 tipos de riesgos. Primero, riesgo de liquidez, que es la posibilidad de que una empresa no cumpla con sus compromisos a pesar de ser solvente. El segundo, el riesgo operacional, que nos habla acerca de la posibilidad de pérdidas financieras
originadas por fallas de procesos, personas, sistemas, etc. El tercero es el riesgo de crédito, que nos habla acerca también de la posibilidad de que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o de lo que resida en el atraso. Y el riesgo de mercado se origina más que todo por la incertidumbre económica, lo cual impacta también en el rendimiento de las empresas. Gracias.